versículo 4 al 8. Y tengan abierto o abierta la Biblia en el libro de los Salmos, porque vamos a leer los Salmos. Está saliendo el sol, qué lindo, ¿no? Salmo 78. No, ¿todos tienen el Salmo 78? Listo, bien. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guardan sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y vamos a hablar un poquito de esto, ¿sí? De la siembra, pero de sembrar en la próxima generación. No en nosotros, sino en los que vienen, que son nuestros hijos o nuestros nietos o nuestros amigos que quizás son más chicos que nosotros y queremos dejarle algo, ¿no? Sembrar en la próxima generación, y tiene que ver con esto de crecer juntos. Lo que Dios hizo en nosotros no termina en nosotros. Lo que Dios hizo en nosotros no termina en nosotros. Estamos llamados a transmitir y sembrar en la vida de quienes vienen detrás nuestro. Estamos sembrados a transmitir y sembrar en la vida de quienes vienen detrás nuestro. Y yo me preguntaba, preparando este texto, ¿qué le estamos dejando a la generación que viene? ¿Qué le estamos dejando a la generación que viene detrás de nosotros? Algunos dicen, bueno, yo le dejaría a mis hijos, o voy a trabajar para poder dejarles un buen pasar, o trabajo para que ellos se acuerden de mí, que los acompañe para que tengan una carrera, o trabajo para dejarles una buena herencia. No digo que no está mal, y digo que si se puede está muy bien. Pero en el aspecto espiritual, ¿qué le transmitimos nosotros como padres, ya que estamos en el contexto del mes de la niñez, a nuestros hijos, a los que van a quedar, a los que vienen detrás de nosotros? Nuestros nietos, los chicos, los jóvenes, incluso chicos de la iglesia, ¿qué le transmitimos como cristianos a los que vienen detrás de nosotros, a las próximas generaciones? Yo pensaba y anotaba, ¿no? Ojalá podamos transmitirle buenos ejemplos, ojalá podamos transmitirle valores, ojalá podamos transmitirles experiencias de cómo el Señor obra en nuestras vidas, o obró en nuestras vidas, especialmente para aquellos papás que tenemos a nuestros hijos y que para que crezcan en la fe. El Salmo 78 nos presenta una responsabilidad concreta. No las encubriremos a sus hijos, dice el texto. No las encubriremos a sus hijos. Dios le dice a su pueblo, no escondan lo que yo hice. Cuéntenlo y transmítanlo. Cuéntenlo y transmítanlo. Es por eso que lo que Dios hizo en nosotros no termina en nosotros. Estamos en un tiempo donde los chicos tienen que escoger, y me parece bien eso. Pero la Biblia también dice, instruye al hijo o a tu hijo en su camino. O sea, nos da una recomendación de que escoja, pero que también nosotros le presentemos la opción que hemos elegido nosotros, que es el camino de Dios. El salmista decía ahí entre los versículos 4 y 6, más o menos esto: contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. ¿Qué le contamos a los más chicos? ¿Qué les contamos a los que vienen detrás de nosotros? ¿Qué mensaje queremos darle de cuando venimos a la iglesia o cuando practicamos la fe? Que ellos se incorporen, que ellos se suman, que lo vean como algo que vale la pena, o que, no, este no es el camino, yo me equivoqué. Si nosotros elegimos la fe puesta en un hombre,
seguramente nos vamos a equivocar. Pero si nosotros elegimos la fe puesta en el Señor, donde estemos, vamos a estar bien, porque Dios nos va a estar guiando. ¿Se entiende lo que digo? Ahora, no habla solamente de enseñar mandamientos, habla de contar lo que Dios hizo. Dios está restaurando a papá y a mamá. Dios te sanó cuando eras chico y estabas en el hospital. O sea, no le transmitimos un mandamiento, le transmitimos lo que Dios hizo. Dios empezó a mejorar mi carácter. Vos no sabés cómo era papá antes, gritaba, se ponía loco. Entonces los chicos van viendo. No solamente lo que ven, sino lo que escuchan de sus padres. Hablar de contar lo que Dios hizo. Israel, si vamos a lo que leímos, tenía historias para contar. Mirá, Dios lo había sacado de Egipto. ¿Te conocen la historia? Dios los había sacado de Egipto, estaban oprimidos, estaban presos, no tenían libertad. Dios los había sacado de Egipto. Tenían para contar. Dios les había abierto el Mar Rojo. Cuando ya habían salido de Egipto y no tenían dónde ir porque pensaban que iban a perecer ahogados, Dios hace un milagro. Tenían para contar. Dios les había alimentado en el desierto, ¿se acuerdan? Con el maná del cielo. Ellos tenían para contar. Dios los había cuidado y Dios los había guiado. Y yo me pregunto, ¿qué tienes vos para contarle a tus hijos de Dios? Yo creo que algo tenés. Desde el momento que dijiste, Señor, quiero seguirte a pesar de mis problemas, ya tenés algo para contar. A veces esperamos que una gran historia venía en un avión y me tiré sin paracaídas. No, algo para contar. Dios dice, no te lo guardes, contalo. No te lo guardes, contalo. No sé, yo iba a la iglesia cuando era chiquito y iba a la escuela bíblica y ahí, contalo. Porque es lo que le dejamos. Pero si nosotros le dejamos a las próximas generaciones que lo único que importa es tener y tener y tener y pisarle la cabeza al que viene y no importa cómo consiga las cosas, lo importante es que los consiga. ¿Qué generación estamos dejando y qué irresponsabilidad tenemos delante de Dios? Una cadena que continúa el versículo 6. Padre, hijos, hijos que nacerán, nuevas generaciones. La fe no debería morir con nosotros. Yo me he encontrado acá en los años que estamos con gente que dice, ¿sabe que mi abuelo cuando llegó acá, él era cristiano? Y cuando murió hasta invitó al cura o al pastor para que le cante una canción de la iglesia Pero después nunca él nos dijo de Cristo, solamente lo veíamos que iba, que venía. ¿Qué le dejamos nosotros? ¿No? ¿Qué le dejamos nosotros? La fe no debe morir en nosotros. Lo que recibimos debe continuar. ¿Te preguntaste qué historias de lo que Dios hizo en tu vida conocen tus hijos? ¿Saben cómo Dios te sostuvo en momentos difíciles? A veces dicen, no, si lo cuento, pastor, capaz que me emociono, me pongo a llorar. ¿Y querés llorar? ¿Saben de dónde Dios nos sacó? No, no quiero que se entere mi vieja vida, mi hijo, porque me va a avergonzar. No, que se entere que si no tenés a Cristo, tu hijo puede volver a esa vieja vida. Contarle, transmitirle, saber por qué yo creo en Dios. No es que voy a la iglesia como un robot, ahí voy el domingo. No, siento, entiendo, me gusta lo que hago, lo disfruto. Dios existe. También necesitan escuchar eso. No podemos transmitir lo que decidimos olvidar. El versículo 8, si lo tenés ahí, si no cerraste la Biblia, el versículo 8 dice, y no sean como sus padres, generación contumaz
y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios y su espíritu. Y no sean como sus padres, y no sean que eran contumaces, que eran rebeldes. Es lo que dice el texto, ¿no? Por eso no podemos transmitir lo que decidimos olvidar. El salmista advierte y dice que no sean como sus padres, generación contumaz, lo reitero, y rebelde, generación que no dispuso su corazón a Dios, ni fue fiel para con Dios, su espíritu. ¿Cómo queremos que sean nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos? Claro, ellos tienen su vida, pero nosotros podemos aportar. No meter, no presionar, pero sí aportar. Contumaz, yo busqué qué quería decir esta palabra. Describe a la persona rebelde, terca, muy terca, casi como una mula, ¿sí? Que insiste en mantener un error o una idea equivocada a pesar de las advertencias. Duro. Y yo pienso así y aunque esté equivocado, así voy a morir. ¿Por qué hace esta advertencia el salmista David? En el Salmo 78 vemos qué es lo que pasa con esa generación. Fíjate lo que le pasó, es tremendo. ¿Qué hicieron? Primero, dejaron de confiar en Dios a pesar de haber visto milagros. ¿Sabe cuánta gente hay en la calle ahora? O en la casa. Hablamos con mi esposa que cuando veíamos el cielo gris, que estos días así, los días oscuros, los días, lluviosos, donde el cielo está muy cerrado, deprime a mucha gente. Y estoy seguro que muchas de esas personas que se privan en algún momento tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús. Y dejaron de confiar, como pasó acá en el libro de los Salmos, a pesar de haber visto milagros. Vieron el poder de Dios, pero cuando llegó una nueva dificultad, preguntaron, como el Salmo 78, 19, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? Algo imposible, ¿no? Pero para Dios no. El texto refleja la incredulidad y la queja del pueblo de Israel en medio del desierto. En el desierto no hay canilla. ¿Cómo que no hay canilla, Dios, acá? ¿Podrás vos hacer un banquete acá en el desierto? Queja, incredulidad. Se olvidaron de Dios aún habiendo recibido sus bondades. Dudaban del poder de Dios a pesar de haber presenciado milagros. Habían visto el milagro anterior, pero olvidaron cuando apareció el nuevo problema. Número 2, se quejaron y fueron dominados por sus deseos. Mirá, fíjate el versículo 27 al 31. El 27, yo lo tengo acá también. Búscalo, estamos en el Salmo, ¿sí? 78. Verso 27 al 31 dice lo siguiente. Me tomo el tiempo para leerlo porque es sumamente importante y creo que como para que lo podamos entender bien. Dice el versículo 27. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Los hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió, pues, su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. ¿Por qué pasó esto? Porque ellos despreciaron el maná y exigieron la carne. Despreciaron lo que Dios les daba y exigieron más. Dios les había enviado codornices, pero su actitud egoísta trajo como consecuencia un juicio severo mientras aún masticaban.
Dios les había alimentado, pero ellos comenzaron a exigir más. Señor, dame salud. Cuando Dios te da la salud, Señor, dame la casa. Y cuando Dios te da la casa, Señor, pero dame una mejor casa, no esta porquería. No, siempre más, siempre más. Y no tenemos tiempo para agradecer. A veces pasamos más tiempo para pedir que para agradecer. Buscaron a Dios solamente cuando estaban en problemas. Dice el Salmo, si quieren leerlo después en la casa, el versículo 34. Se arrepentían cuando venía el juicio, pero después volvían a lo mismo. Ya termino, ¿vieron el Chavo del Ocho alguna vez? ¿Cuántos vieron el Chavo del Ocho alguna vez? Y el Chapulín Colorado, más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, había uno de esos dos personajes que era el Chapulín, ¿no? Chavo, no lo hagas. Y decía, no lo hago, no lo hago, no lo hago, sí lo hago, sí lo hago, no lo hago, sí lo hago. Nos arrepentimos, nos desarrepentimos, nos arrepentimos, nos desarrepentimos. Su corazón no permanecía firme, el del pueblo. El Salmo dice que lo lisonjeaban a Dios. ¿Sabe qué? El lisonjear es adular a la otra persona para conseguir algo. Intendente, qué buen intendente que es usted, cómo lo quiero, me acuerdo usted, intendente en general, no hablo de ninguno en particular, ¿no? ¿Cómo lo quiero? A ver si me da algo después. Diosito, Diosito, ay Diosito santo. Lo lisonjeaban, o sea, el corazón no estaba firme. Finalmente dice que llegaron a la idolatría, si vos lees después el versículo 37, se olvidaron de Dios y comenzaron a seguir a otros dioses. Bueno, todo esto, para poner un moño, es lo que no tenemos que hacer nosotros. Si queremos sembrar bendición en las próximas generaciones. El problema no era que no habían visto a Dios, el problema era que habían olvidado lo que habían visto de Dios. Habían olvidado lo que habían visto de Dios. Habían experimentado milagros, pero no conservaban su memoria espiritual. Una vez establecidos en la tierra prometida, abandonaron a Dios por los altares paganos. Ya conseguí lo que quería. Y todo eso que vamos haciendo, lo ven nuestros hijos, lo ven nuestros nietos, lo ven los que nos siguen y piensan que Dios es así y que el Evangelio es así. Por eso el salmista dijo, no se olviden de las obras de Dios. Vamos a cerrar los ojos un ratito, por favor. No alcanza a convivir experiencias con Dios. Tenemos que recordarlas y transmitirlas todas las veces que nos sea posible. Sembrar hoy para que otros confíen mañana, a fin de que pongan en Dios su confianza. El objetivo no es simplemente que los chicos conozcan historias bíblicas, sino que pongan su confianza en Dios. El versículo menciona tres cosas: que pongan su confianza en Dios, que aprendan a depender de Él y que no se olviden de sus obras. Y yo me pregunto en esta mañana, antes de cerrar, ¿y nosotros qué estamos sembrando para las nuevas generaciones? ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué palabra, qué ejemplo, qué historia, qué relato le estás sembrando a tu hijo, a tu hija, a tu nieto? No importa que sea grande, ¿qué es lo que le estás sembrando? Por eso este domingo y en este mes donde se celebra el Día de los Niños, quiero que entendamos que no solamente se preparan actividades, por lo menos de la iglesia es así, sino que tenemos la oportunidad de sembrar. Un chico quizás no recuerde todos los detalles, pero puede recordar que una vida cristiana, que una iglesia cristiana se preocupa por ellos. Señor, en esta mañana, acá estamos, con nuestros errores que los tenemos,
pero queremos, o mejor dicho, tenemos un desafío por delante. Tenemos un desafío. Y no necesitamos plata para ese desafío. No necesitamos tiempo para ese desafío. No necesitamos mucha planificación para ese desafío. Sí necesitamos una actitud correcta delante tuyo. Y es transmitir, contar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, lo que vos estás haciendo, lo que vos hiciste, las penas que quizás pasamos, como todos que hemos pasado momentos difíciles en nuestra vida, pero contarles también que Dios nos levantó. A veces hablamos más de lo malo, hablamos más de la prueba que de la victoria. Acá estamos, Señor, en esta mañana. Acá estamos, Señor, acá estamos. Acá estamos, acá estamos. No podemos decidir qué mundo van a encontrar nuestros hijos, nuestros nietos, pero sí podemos decidir qué semilla vamos a dejar en ellos. Crecer juntos también significa crecer para que otros puedan crecer después de nosotros. Para que otros puedan crecer después de nosotros. Lo que Dios hizo en nosotros no tiene que terminar en nosotros. Tiene que convertirse en una semilla para la generación que viene. Padre, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Si tenés, con esto cerramos, si tenés a tu hijo, a tu hija ahí al lado, a tu nieto, a tu nieta, o quizás no lo tenés, pero te estás acordando de él o de ella, orá al Señor. Si lo tenés acá, abrazalo, y si lo tenés en la mente, orá, Señor, quiero transmitir lo que vos hiciste. Decirle, Señor, quiero transmitir lo que vos estás haciendo. Quiero sembrar palabra en una nueva generación. Yo soy él y la responsable de sembrar palabra en la nueva generación. Ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame en tu nombre, Jesucristo. Necesito que así sea. Necesito que así sea. En este momento, Señor, que estos papás o que estos tíos o que estos abuelos están orando por sus nietos o por sus hijos o por sus sobrinos, Señor, yo pido que la unción poderosa del Espíritu Santo esté sobre esa oración que están haciendo, que abra sus ojos, que pongas voluntad, Señor, que pongas deseos y confianza de que la palabra, de que el testimonio que ellos siembren en estos chicos va a dar su fruto, va a dar su fruto, y que la mala historia de la familia no se va a volver a repetir. La mala historia de la familia o esa historia que quizás fue un tiempo negativa no se va a volver a repetir. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, lo tomamos, lo creemos y lo recibimos ahora y siempre. Amén.